Bueno, continuamos con más información y en este caso vamos a charlar con el director del Hospital Municipal Eva Perón, el doctor Eduardo Toscani. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? No lo escucho. A ver si lo escuchamos. Sí, sí, buenas noches. Ah, buenas Encantado. noches. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo Muy bien? bien. Todo bien, gracias. Doctor, para hablar un poco, ¿no?, de la situación del Hospital Municipal Eva Perón dentro de este contexto, ¿no?, que estamos viviendo, ¿se está trabajando con alguna cierta normalidad en los turnos? ¿Los médicos se están atendiendo en los consultorios? Bueno, sí, nosotros desde principios de junio tomamos la decisión, dado que en ese momento no había circulación viral y que no teníamos casos Ujú. de COVID, tomamos la decisión de empezar a abrir al hospital en aquellas especialidades, casi todas, eh, que pudieran ayudar a la población a asistirse. Ujú. Eh, Eso, bueno, fueron por turnos, digamos, toda la semana, limitados cada 20 minutos para no haber concentración de gente en el hospital, con el uso de barbijo y protección, lo mismo que los médicos, y también distanciamiento de un servicio o especialidad de la otra durante la mañana y la tarde. Así que eso nos dio resultado y estamos, digamos, todavía con buena cantidad de pacientes en muchas especialidades. Ujú. Bueno, yo debo decir que tuvimos una muy excelente experiencia en la guardia médica del hospital municipal. Mi hija no tiene obra social, tuvo que una emergencia, bueno, estuvo bastante mal y bueno, la atendieron realmente muy, pero muy bien, excelente, excelente los profesionales que estuvieron, por supuesto, en ese momento, ¿no? Así que bueno, debo decirlo, que trabajan muy, pero muy bien. ¿Mm? Bueno, le agradezco. Es un equipo de trabajo, todos desde los que constituimos el personal del hospital, estamos para esto y bueno, aparte de estar preparados para atender a los pacientes que vienen con patologías respiratorias, Ujú. eh, y de las cuales tenemos que diferenciar si alguna puede ser COVID, bueno, hasta el resto de las especialidades que se hacen de lunes a viernes, bueno, toda la gente está preparada y siguiendo todas las pautas de protección personal. Así que bueno, le agradezco las palabras y bueno, creo que estamos para eso. Doctor, bueno, teniendo en cuenta los casos, ¿no?, que se van presentando, en este caso sabemos que hay un doctor que está internado en el hospital. ¿Está internado o está en seguimiento en su casa? Bueno, hoy en la situación del hospital tenemos dos casos internados, pero no es el que usted se refiere. Ujú. El colega médico que ejerce en Bahía Blanca está en su domicilio. Ajá. Y hoy el hospital también, digamos, ayer lo hisopamos y hoy se hisopó a todo su entorno familiar y algunos allegados. Ujú. Estamos esperando el resultado que, por lo que me acaban de informar hace un rato, va a estar, digamos, dentro de unas horas. Doctor, ¿cómo es el hisopado, no? ¿Dónde lo llevan? Porque la gente por ahí se pregunta, ¿por qué tarda tanto el hisopado? ¿Por qué en algunos casos están unas breves horas y por qué en algunos otros casos tardan días? Por ahí es lo que pregunta el común de la gente, ¿no? Si bien nosotros tenemos claro por qué es la situación, pero esto es para que usted se lo explique a la gente. Bueno, hay distintos oferentes, no en la ciudad de Punta Alta, sino en Bahía Blanca, que son los que procesan los hisopados. En este caso nosotros tenemos digamos, puede ser en vía privada o digamos estatal, como es el Hospital Pena. A veces las demoras están no motivadas por el efector, sino por la hora en que ingresan esos hisopados digamos, al laboratorio. Lamentablemente, nosotros estamos distantes y si no llegamos a entregarlo antes de las 13 horas, Ujú. lamentablemente quedan demorados para el procesamiento de la tanda del día siguiente. Depende, digamos, de la cantidad. Lo que pasa es que, bueno, cada vez hay más.
cantidad de hisopados regionales y a veces si uno no llega, queda para la remesa siguiente. A veces eso sucede. Ujú. Y a veces, por ciertas situaciones, hay ciertas instituciones que no procesan, digamos, algunos días. Y si lo mandamos a ese, digamos, efector, bueno, tenemos el problema que quede, eh, digamos, postergado para el día siguiente y bueno, con la ansiedad lógica, no solamente del paciente, del familiar y de todos nosotros, porque en el fondo la gente que está en contacto con el paciente también, digamos, quiere saber el resultado por una tranquilidad propia, ¿no? Seguro. Bueno, nos informaban hoy que no van a estar informando más de los casos sospechosos, ¿no? Porque, bueno, también genera mucha preocupación en la población. ¿Le puede explicar a la gente por qué no se van a estar informando estos casos sospechosos? ¿Simplemente se va a informar si hay un caso positivo? Bueno, la situación es por lo que acabo de decir, la ansiedad que genera en la gente, en la población. Igualmente nosotros en el hospital, siempre, digamos, al mismo sospechoso, estamos este, ansiosos de saber si es positivo o negativo, porque bueno, a partir de ahí se inicia todo un procedimiento acerca de los contactos. Y bueno, si uno comenta que hay un caso sospechoso y se trasciende la identidad de la persona, toda la gente que haya estado en contacto, sus movimientos, genera toda una ansiedad que, bueno, es preferible demorar esas horas y, digamos, ya con la confirmación, digamos, de si es positivo, bueno, actuar. Y si no, bueno, quedó solamente como un análisis y nada más. Ujú. Es una manera de tal vez mandar también un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? Que no se altere en el momento del sospechoso. Mm. Sí, exactamente. Ya el sospechoso, bueno, de entrada, yo vi en la misma población y en todos nosotros, entraba alguien con síntomas que potencialmente lo eran, y Ujú. bueno, generaba una ansiedad, digamos, interna y creo en la población de más, pensando que tenían. Bueno, también Entonces, tenemos por eso. que tener en cuenta que estamos en un momento donde se presentan casos de gripes, bronquitis, porque bueno, estamos en un clima realmente que está para enfermarse, ya sea de una bronquitis, de una gripe, de un resfrío, y esos síntomas son también muy comunes en este tipo de enfermedades, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos cursando la semana 26 epidemiológica Ujú. y en otros años, la semana 25-26, teníamos los picos de todas las enfermedades respiratorias anuales, tanto las neumonías como la bronquiolitis en los chicos. Por haber hecho bien las cosas y por aislarnos, usar el tapaboca, lavarnos las manos, la no concurrencia de los chicos al colegio y ese aislamiento social preventivo ha hecho que esas patologías hayan disminuido, casi a niveles basales dentro de la estadística. Realmente es muy interesante ver los gráficos. Pero bueno, ahora vienen los fríos, entramos en el invierno y sí, están apareciendo patologías respiratorias que, como bien dijiste, tienen síntomas que son muy parecidos, ¿no es cierto? Con fiebre, dolor de garganta, eh, algunos tienen dificultad respiratoria si tienen algunas comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, y todo eso hace que haya similitudes y que, bueno, ante la duda preferimos hisoparlo para descartar, digamos, la posibilidad de algún contacto que no conozcamos que sea positivo y pueda diseminar el virus en la sociedad, en la población. Bueno, algo más para aclarar y si bien nosotros lo tenemos claro también, para la gente que está mirando en este momento y se pregunta, ¿por qué no mandan a hisopar en una clínica o en un laboratorio privado? Tengamos en cuenta que un hisopado tiene un valor de cuánto, doctor. Hoy monetariamente un hisopado sale 3.500 pesos, Ujú. un hisopado en una clínica, ¿no es cierto? Y nosotros los primeros que hicimos estábamos también descartando influenza A y bueno, entonces era el doble. Eh, Se empezó a hacer, digamos, con la clínica privada, pero bueno, se hacen indistintamente clínica privada. Bueno, los casos que vinieron de un supermercado, Ujú. particularmente, esos contactos, por orden, digamos, de la RT de esa institución, se los mandaron a un laboratorio especial, porque bueno, son ellos los que después van a abonar, ¿no es cierto?, el análisis.
Ujú. Bueno, hablando también de algo que se está hablando mucho en este caso, es la donación de plasma de convaleciente. Si bien todavía no se sabe muy bien de qué manera funciona, mucha gente está volcándose a la donación de plasma. En Bahía Blanca ya son 2 personas, tengo entendido, que hicieron donación de plasma convaleciente. Uno es un jugador de básquet y el otro es el marido de una de las enfermeras del HAM que había dado también COVID positivo. ¿De qué manera funciona, doctor? Y sabemos que también no todos pueden ser donantes de plasma. Bien, el tema, para explicarlo, sería lo siguiente. Sí, como bien dijiste, el plasma es de convaleciente y después de 14 días de haber dado negativo el PCR de ese paciente infectado. El tema es que, como todo transfusión, tiene que ser del mismo grupo y factor de la persona que lo reciba. O sea que ese plasma que vos me comentás que ha sido donado tiene que tener una hemocompatibilidad. Solamente pueden ser utilizados para aquellos casos graves o Ujú. con prescripción mortal, de aquellos pacientes críticos que tengan el mismo grupo y factor del paciente que donó. Ajá. Eh, por eso también, digamos, no es que pueda ser utilizado en forma, eh, digamos, genérica, Indiscriminada, claro. Ujú. discriminada. Tiene que haber una hemocompatibilidad entre el receptor y el donante. Por eso se está insistiendo mucho que todos los que son convalecientes, bueno, que tenemos un número bastante chiquito para la zona, pero bueno, no sé si estará para todos los grupos y factores disponibles. Claro. Así vos me estás diciendo dos, recordad que tenemos, porque tiene que ver el grupo y factor, ¿no? RH negativo o positivo. Así que se hace digamos, una cantidad de muestra bastante importante y capaz tenés en el reservorio, pero no puede ser utilizado en la persona que vos lo necesitas. Ujú. ¿Cómo Por eso la está? importancia. No. Ajá. ¿Cómo es la situación del hospital municipal con respecto a eso? Sabemos que ustedes no hacen extracción de plasma, pero me comentaba hoy que se firmó un convenio con el PENA. Sí, nosotros, con fecha 19 de junio celebramos entre el hospital y el PENA, entre los servicios de hemoterapia del hospital Eva Perón y el Hospital Pena, a través de una red provincial. eh, Nosotros formamos ese convenio de recibir plasma convaleciente cuando nosotros lo solicitemos, Ujú. mientras, bueno, cuando el paciente reúne una serie de características o necesidades de recibir ese plasma y siguiendo, como le digo, las pautas de grupo y factor RH. Ujú. Acá por el momento no tenemos, bueno, recuperada a la enfermera, ¿no? ¿Ustedes podrían pedirle que donen a cada uno que se recupere aquí de esta enfermedad? Bueno, es indicación, digamos, no indicación, es sugerencia porque es Ujú. voluntario, no es obligatorio, pero sí, en este momento convalecientes tenemos exactamente esta enfermera, el resto por el momento los tenemos en actividad, Claro, tanto los contactos del que tenemos internado, eh, bueno, no sé, como conocimiento tuyo, un familiar directo del que tenemos internado, que también era positivo, que estaba en domicilio, ujú, hoy se encuentra internado en el Hospital Naval, con una patología, digamos, de más riesgo, que bueno, claro, calculo que estará evaluando el Hospital Naval de utilizar o no el plasma de convaleciente. claro. Esa es la situación. Y después el resto son todos que todavía no podemos decir que están curados, así que no están en situaciones de donar plasma. Bien. Bueno, realmente es muy interesante hablar con usted, doctor, y bueno, también ponernos en situación de cómo está el hospital, esperando el resultado de estos 4 casos sospechosos que salieron y surgieron el día de hoy, que tienen que ver, por supuesto, el contacto con el médico y demás. Y bueno, tengo entendido también que hay un hombre de 49 años que tiene otro nexo epidemiológico. Sí, ese ingresó por la tarde, Ujú. eh, que bueno, es alguien que hacía, digamos, diariamente un trayecto entre Bahía Blanca
y Ujú, Punta Alta, llevando gente. ujú. Bueno, ahí se abre toda la cadena epidemiológica si da positivo. Eh, Así que bueno, vamos a esperar el resultado y ahí, bueno, toda la gente del municipio que trabaja telefónicamente se encarga de hacer todos los rastreos epidemiológicos y desde el hospital después salimos a hisopar a la gente a su domicilio, hasta poder confirmar si es negativo o positivo, como lo hemos hecho con esta cantidad de personas que vinieron o que se contagiaron a través del caso que vino del supermercado. Doctor, por último, lo invito a que le dé un mensaje a la población. Sabemos que cada vez que surge un caso, la gente, en algunos casos, se pone así en cacería de brujas, como ahora hablábamos recién, quieren saber de dónde circuló, cuál es el nombre. Bueno, un mensaje que sea positivo y para que la gente no se altere cuando se entere de casos, ¿no? No, yo creo que primero tenemos que seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas hasta ahora, no relajarnos porque todavía esto no recién está empezando, Ujú, no terminó. Los casos, cuando pensamos, o creo que cuando nos quisimos relajar, pasamos a la fase 5. eh, Hubo una forma de pensar que nosotros estábamos victoriosos en la zona, y bueno, creo que la realidad nos está demostrando que por contigüidad de Bahía Blanca no lo somos. ujú. Mucha circulación en estos 30 kilómetros entre Bahía Blanca y Punta Alta, y muchísima gente de Bahía trabaja acá, y mucha gente de Punta Alta trabaja en Bahía. Eh, Creo que tenemos que seguir extremando las medidas de protección, eh, uso obligatorio del barbijo, que en la provincia no ha caducado esa Ujú. directiva, y a veces uno circula por la ciudad y lo usan, y además usarlo bien, cubriéndose la boca y la nariz, ¿no es cierto? No como lo están usando a veces como el cuello. El lavado de manos, el aislamiento social y preventivo, el no hacer reuniones, que a veces uno se entera después que sucedieron. Bueno, como a veces no tuvimos nosotros casos, creen que no se van a contagiar, pero bueno, si hay alguno positivo, seguramente se van a contagiar. Y no es porque lo diga, sino porque la experiencia internacional y demás, vemos que en ciudades o países que han considerado que ya estaban libres de todo, Mm. verdaderamente se han contagiado en ese tipo de reuniones de mucha gente. Creo que tenemos que seguir con ese esquema. Yo sé que la situación capaz económica es dura, difícil, pero bueno, creo que tenemos que seguir cuidándonos unos a los otros, porque no solamente depende de mí, sino del que tengo al lado, y también recordar que los derechos míos, ¿no es cierto?, también terminan o comienzan cuando empiezan los del otro. La situación es esa. Yo creo que pura y exclusivamente es ponerle cabeza al problema, no tomarlo a la ligera. Nos queda todavía un mes por delante, Ujú. julio. Creo que puede ser el mes más clave de la pandemia en la zona, como se está aflorando ahora todos los casos. Y bueno, extremar las medidas, pura y exclusivamente la medida de precaución individual, y si verdaderamente molesta, y bueno, y uno ve que alguien no lo hace, recordarle a la persona que tengo al lado eh, que se cuide, porque si él no se cuida, nos podemos contagiar todos. Doctor Toscani, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por haber aclarado todo lo que le hemos preguntado. No, por nada, un gusto y quedo a tu entera disposición. Muy amable por la nota. Bueno, era el doctor Toscani, director del Hospital Municipal Eva Perón, hablando de varias situaciones, ¿no? La forma que está trabajando el hospital hoy, los casos que hay en el hospital. Hablamos un poco de plasma porque, bueno, mucha gente se vuelca a esto, se cree que el plasma es la salvación, no es la salvación. Es como decía aquí el doctor, hay que tener ciertos requisitos para poder ser receptor de ese plasma.
Y bueno, a tener en cuenta que lo único que nos va de alguna manera a salvar es cuidarnos. Y nadie está exento porque el virus puede pasar por cualquier lado y uno no se da cuenta. El más mínimo descuido que uno tenga puede ser mortal. Así que tenemos que cuidarnos y mucho.